Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema candente que ha mantenido a la comunidad de fans de las series turcas en vilo, y es que una de las figuras más queridas y emblemáticas de este universo, Demet Özdemir, ha decidido finalmente romper su silencio. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de sus recientes declaraciones, abordando de frente los persistentes rumores de traición y el supuesto drama que ha orbitado en torno a su figura, especialmente en lo concerniente a su excompañero de set, el carismático y admirado Can Yaman. Si ustedes, al igual que nosotros, disfrutan de estar a la vanguardia de las noticias del entretenimiento y sienten una profunda intriga por conocer la verdad que se esconde tras los titulares sensacionalistas, asegúrense de pulsar ese botón de suscripción ahora mismo. No querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Durante meses hemos sido testigos y lectores de una avalancha de especulaciones, de titulares que parecían gritar traición y drama a los cuatro vientos, y es completamente natural que como seguidores devotos sintamos la necesidad imperiosa de saber qué está sucediendo realmente en la vida de nuestras estrellas favoritas. Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones a nivel mundial, catapultada a la fama por su inolvidable y magnética pareja en pantalla con Can Yaman en la exitosísima serie Erkencikus, se ha encontrado en el epicentro de un huracán mediático. Los rumores sobre una posible infidelidad y los conflictos supuestamente derivados de su relación con Can Yaman han sido un murmullo constante, un telón de fondo persistente. Pero, ¿cuál es la verdad que subyace a todo esto? Hoy esa es precisamente la pregunta que vamos a desentrañar, porque Demet ha decidido dar un paso al frente, hablar y aclarar las cosas de una vez por todas, disipando las brumas de la incertidumbre. Para comprender la magnitud de estas declaraciones, es crucial retroceder y recordar la chispa que se encendió entre Demet y Can en Erkencikus. Su química en pantalla fue tan palpable, tan intensamente magnética, que trascendió los límites de la ficción televisiva para convertirse en una de las parejas más comentadas, admiradas y deseadas por el público. Cada sonrisa compartida, cada mirada profunda, cada escena que protagonizaban juntos, generaba un auténtico frenesí entre los fans. Estos anhelaban con todas sus fuerzas verlos juntos no solo en el universo de la serie, sino también en la vida real. Y seamos sinceros, algo de esa magia sí que logró filtrarse a la vida real, al menos durante un tiempo. Mantuvieron una relación que, si bien nunca fue confirmada oficialmente de manera explícita con declaraciones públicas rimbombantes, era un secreto a voces, un tema recurrente y jugoso en las páginas de las revistas del corazón y en las conversaciones de los seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, las relaciones, especialmente aquellas que nacen bajo los intensos y escrutadores focos mediáticos, tienden a ser frágiles, extremadamente vulnerables y expuestas a todo tipo de presiones externas e internas. Tras un periodo de tiempo, la pareja puso fin a su relación, y fue precisamente en ese momento donde los verdaderos rumores y las especulaciones comenzaron a florecer sin control. Se habló abiertamente de infidelidad, de celos enfermizos, de peleas épicas, tejiendo una narrativa de drama digna de la más emocionante telenovela. Y la verdad es que cuando una relación de alto perfil llega a su fin, la naturaleza humana tiende a buscar explicaciones, a construir narrativas completas, y los medios de comunicación, con su insaciable apetito por las historias jugosas, a menudo alimentan estas especulaciones con chismes, fuentes anónimas y titulares incendiarios. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dice Demet al respecto? Pues bien, recientemente la aclamada actriz tuvo la oportunidad de abordar directamente estas espinosas cuestiones en una entrevista exclusiva, y sus palabras han resonado como un soplo de aire fresco, una brisa revitalizante para sus miles de seguidores y para aquellos que han seguido de cerca este supuesto conflicto con una mezcla de curiosidad y preocupación. Lo más importante, lo que ha causado un impacto inmediato y ha resonado con fuerza, es su categórica y rotunda negación de cualquier tipo de traición. Demet Özdemir ha sido increíblemente clara y directa, en su ruptura con Can Yaman, no hubo infidelidad. Así de simple y contundente. Esta declaración desmiente frontalmente muchas de las narrativas, a menudo dramáticas y a veces malintencionadas, que se han construido alrededor de su separación. Es verdaderamente fascinante observar cómo la opinión pública, impulsada por la curiosidad y la especulación, puede construir una historia completa y detallada basándose en informaciones escasa o, en muchos casos, en puras conjeturas. La presión de mantener una imagen pública impecable, de cumplir con las expectativas a menudo desmesuradas de los fans, puede ser abrumadora para cualquier figura pública. Y a veces la realidad de las situaciones es mucho más sencilla,
mucho más humana y menos escandalosa de lo que imaginamos. Demet, al tomar la decisión de hablar, ha querido poner un fin definitivo a las especulaciones, invitándonos implícitamente a todos a respetar su privacidad y la de Khan. Ha enfatizado con una serenidad admirable que si bien comparten un pasado lleno de recuerdos, un cariño profesional muy especial derivado del proyecto que los unió y los lanzó al estrellato, su relación personal, al igual que la gran mayoría de las relaciones humanas, tuvo su ciclo vital, evolucionó y, eventualmente, llegó a su fin de una manera natural y sin mayores estridencias. Lo que resulta verdaderamente valioso y digno de destacar de sus declaraciones es el mensaje implícito de madurez, de resiliencia y de respeto mutuo. No ha buscado culpar a nadie, ni entrar en detalles escabrosos o desagradables sobre el final de su relación. Simplemente ha puesto los puntos sobre las íes, aclarando de manera inequívoca que la traición no fue un factor determinante en su ruptura. Este acto de valentía nos recuerda una vez más que, detrás de las deslumbrantes cámaras de cine y televisión, las celebridades son, ante todo, seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propias historias, y que no todo lo que se imprime en los tabloides o se difunde en las redes sociales es necesariamente la verdad absoluta. Ahora somos plenamente conscientes de que la figura de Khan Yaman es prácticamente inseparable de esta conversación, dada la intensidad y la palpable conexión que forjaron en pantalla y que luego se extendió a su vida privada. Khan, por su parte, siempre ha mantenido una postura excepcionalmente reservada y discreta en lo que respecta a su vida personal, algo totalmente comprensible y respetable. Sin embargo, la declaración de Demet, al arrojar luz sobre un aspecto tan crucial como la ausencia de traición, de alguna manera ilumina el panorama general, aliviando la carga de las especulaciones que a menudo recaen de manera desproporcionada sobre ambos. El simple hecho de que ella aclare que no hubo infidelidad no solo la beneficia a ella directamente, sino que también puede ofrecer una perspectiva radicalmente diferente a la narrativa que se había construido, a menudo de forma tendenciosa, sobre Khan y su supuesta implicación en un drama amoroso. Es muy fácil dejarse llevar por el morbo inherente a las historias de celebridades y por el atractivo de las narrativas sensacionalistas, pero es fundamental que recordemos, una y otra vez, que detrás de cada titular llamativo, de cada rumor viral, hay personas reales con vidas y sentimientos complejos. Demet Özdemir, al tomar la decisión de alzar su voz y hablar con franqueza, ha demostrado un gran coraje, una fortaleza interior innegable y una férrea voluntad de proteger su propia paz mental, su reputación y su legado artístico. Ha querido poner un punto final definitivo a un capítulo de su vida que, aunque sin duda importante en su carrera y en su trayectoria personal, ya ha concluido. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad desarmante, nos invitan a una profunda reflexión sobre la manera en que consumimos la información del mundo del entretenimiento. ¿Cuántas veces nos hemos creído a pie juntillas lo que leemos en ciertos medios, sin cuestionarlo, sin aplicar un mínimo de escepticismo saludable? La verdad es que con demasiada frecuencia, las cosas son mucho más complejas y a la vez, sorprendentemente más simples de lo que los titulares nos quieren hacer creer. Una ruptura sentimental, por dolorosa o difícil que sea, no siempre está teñida de las tintas dramáticas y escandalosas que los medios a menudo se empeñan en pintar. A veces simplemente es el fin de una etapa, el desenlace natural de una relación, y punto. Lo que también resulta sumamente interesante y digno de análisis es la manera en que Demet Özdemir ha evolucionado tanto como artista como persona a lo largo de su carrera. Ha cosechado éxitos monumentales y significativos después de su paso por Erken Cikus, demostrando una y otra vez su innegable talento, su versatilidad y su capacidad innata para seguir adelante, reinventarse y construir una carrera sólida, independiente y llena de logros. Sus proyectos más recientes, como las aclamadas Ask Laftan an Lamaz o Dodu Uneb Kaderindir, y ahora su emocionante incursión en producciones internacionales de gran calibre, son testimonio de una artista en constante crecimiento, en una búsqueda perpetua de nuevos desafíos y que, de manera admirable, no se queda anclada en el pasado por muy exitoso que haya sido. En resumen, la valiente y oportuna intervención de Demet Özdemir en el ojo del huracán mediático ha sido, sin lugar a dudas, un llamado a la verdad, a la cordura y a la objetividad. Ha disipado las densas nubes de duda y especulación que han rodeado su ruptura sentimental con Khan Yaman, y ha dejado meridianamente claro que la traición no formó parte de su historia. Esto nos permite a nosotros como seguidores y observadores, admirar su carrera artística y su vida personal con una perspectiva mucho más clara, objetiva y sobre todo, respetuosa. Es un recordatorio fundamental y necesario de que debemos ser conscientes de la información que consumimos, de las fuentes que consultamos y de no dar por sentado, de manera acrítica,
todo lo que se publica en el vasto y a menudo engañoso universo de los medios de comunicación y las redes sociales. Y con esto llegamos al final de nuestro profundo análisis de hoy. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante, esclarecedor y revelador como a mí. La verdad, como solemos decir, a veces es mucho más sencilla, más liberadora y menos enrevesada de lo que nuestras mentes, influenciadas por el sensacionalismo, nos hacen imaginar. Antes de que se marchen, quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su apoyo incondicional es la fuerza motriz que nos impulsa a seguir investigando, a profundizar en los temas y a traerles las noticias más relevantes, analizadas con rigor y desde múltiples perspectivas. Si han disfrutado de lo que han escuchado, si les ha parecido valioso y útil, y desean que continuemos desgranando estos fascinantes temas, por favor, no olviden pulsar ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos a quienes también les interese el apasionante mundo del espectáculo y, sobre todo, las verdades que se esconden tras los rumores y las especulaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Déjenme en la sección de comentarios qué les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir, qué opinan sobre este tema y qué otros asuntos les gustaría que abordáramos en próximos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro audiovisual. Un abrazo enorme a todos.